han sido fieles. Mis hermanos, vamos a ir al libro de Tito. Nuevamente, hermanos, Tito 1, versículo 10. Vamos a leer todo el versículo 10, hermanos, y ahí estaremos hoy enseñando. En Tito 1, versículo 10. Les recuerdo nuevamente, hermanos, que ya finalizamos, con la ayuda del Señor, de las características pastorales, ¿no? Fueron varias semanas y fue, creo yo, que un buen tiempo. El tema de esta mañana, hermanos, que nos va a ocupar en el culto matutino, le he titulado Características de los falsos maestros en Creta. O también puede colocarle en la isla de Creta. Características de los falsos maestros en Creta o en la isla de Creta. Recuerde que Tito era en una isla. Allí él estaba como un pastor joven, valga la redundancia, pastoreando, pero también habían quizás otras iglesias, otros hermanos que estaban allí. Leamos entonces, hermanos, nuestro texto y oremos. Dice así: porque hay aún muchos contumaces. ¿Sí está ahí, cierto? Habladores de vanidades y engañadores. Leámoslo una vez más, hermanos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Incline su rostro. Señor, como lo hacemos siempre, Señor, venimos delante de ti agradecidos por todo lo que tú nos has permitido tener y hacer. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, ayudándonos en esta maravillosa mañana, y que tú nos permitas, Padre, poder predicar tu palabra a la iglesia tuya, a la cual fue comprada a precio de sangre, y que ellos hoy, en horas de la tarde, puedan salir bendecidos en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos. El día de hoy, entonces, hermanos, solamente por la gracia de Dios y por su infinita misericordia, estaremos viendo por medio de este libro, por medio del libro de Tito, cómo el apóstol Pablo escribe. Miren que Pablo escribe desde una cárcel, ¿no? Pablo está escribiendo desde una cárcel. Y Pablo envía a su hijo en la fe Tito para que él pueda allí entender, a través de lo que Pablo le escribe, las características visibles de los falsos maestros allí en la isla de Creta. Si usted es juicioso en la lectura, se va a dar cuenta que a medida que vamos estudiando esta carta, nos vamos a dar de cuenta, discúlpeme la repetición, cómo allí habían falsos profetas que engañaban, como hoy en día sucede. Y Tito, como un joven pastor, tenía que contrarrestar, pero miren cómo, con la predicación de la sana doctrina a estos falsos profetas. Desafortunadamente, hermanos, debo decirlo en nuestra introducción, desafortunadamente en nuestra actualidad evidenciamos falsos profetas. O sea, debemos decirlo que así es. Evidenciamos falsos pastores y apóstoles. Miren, hermanos, no podemos aquí pensar con el corazón o ser emocionales, hermanos. Pero yo quiero decirle a usted algo muy respetuosamente. Y esto lo dijo el hermano MacArthur, que me parece que esto que dijo es maravilloso. Pero si en una iglesia local no hay pastores sino pastoras, eso no es una iglesia.
Es así de sencillo, hermanos. Le repito, si en una iglesia local no hay pastores, sino pastoras, allí no hay una iglesia. Entonces, hermanos, a medida que vayamos estudiando los textos, usted y yo nos vamos a dar cuenta que los actuales falsos profetas o pastores realmente, hermanos, no han cambiado en sus características, y los vamos a mirar. Y aún así muchos feligreses que son insensatos gustan de ellos, de sus enseñanzas, de su forma especial para entretener, de su astucia para impresionar, de su elocuencia para hablar. Es que mire, hermanos, si usted asiste a una iglesia local, como obviamente lo hace, usted no puede ir a la iglesia local donde están sus hermanos, donde está el Espíritu del Señor, por supuesto, para entretenerse o para ser entretenido. O sea, es mejor que se quede en su casa y se va para un parque, si quiere ser entretenido. Tampoco usted puede venir para que le impresionemos por nuestra elocuencia, porque los que estamos aquí adelante predicando somos personas que tenemos, como ustedes, pecados, ¿sí o no? Y que también fallamos, hermanos. Entonces, hermanos, hoy en día, en realidad, estas personas que se les llama hermanos, que de pronto pueden estar en un momento de sus vidas pecando, pero que no quieren reconocer su pecado, hoy en día los actuales son peores que los pasados. Aunque los actuales de la Biblia, me refiero, eran terribles, los de hoy son terribles, hermanos. Porque hoy se paran en un púlpito, hermanos, a dar profecías, cuando recuerden que el mismo apóstol Pedro dijo que la única profecía confiable y segura es esta, la palabra, hermanos. Usted no necesita que le hablen de su futuro. Usted quiere que le hablen de su futuro, vaya a la Biblia. Usted quiere estar bien en el futuro, tome buenas decisiones en el Señor. Usted quiere no endeudarse, pues hermano, no saque créditos. ¿Para qué? Ahorre. ¿Sí? Pero no podemos estar pensando, hermanos, de que tiene que venir alguien a decirnos cuál va a ser nuestro futuro, entonces ahí sí obedecemos. El propósito, hermanos, de esta enseñanza, si usted quiere anotar el propósito, es que cada uno de nosotros tengamos conciencia clara del daño que estas personas llamadas pastores o profetas o apóstoles están haciendo a algunas iglesias locales, y no solamente a ellos, sino a sus fieles. Miren, hermanos, ¿cómo reconocemos, por ejemplo, que esa iglesia se está torciendo? ¿Cómo reconocemos? Cuando las personas aman más al pastor que a Dios. Cuando esas personas dan la vida por el pastor que por el Señor. Usted, claro, ame al pastor, claro, ame, quiera, respételo, pero ame más al Señor. Y si el pastor se está torciendo, usted debe ser el primero o la primera en llamarle al orden, ¿sí o no? Pastor, mire que esto que usted está diciendo, ¿por qué no lo revisa? ¿Por qué no lo observa bien? Aunque se debe aclarar, hermanos, algo que es importante dejarlo de una vez por sentado en esta mañana. Todos los que estamos aquí en esta mañana y en otras iglesias locales, todos son llamados a estudiar fielmente las Escrituras. Todos, hermanos. Todos. No solamente el pastor. ¿Sabe para qué? Para no caer en el engaño. Y si usted, hermano, le van a engañar, usted sea el primero en levantar la mano y decir, qué pena con usted, pero eso que usted está predicando está errado. Pero desafortunadamente, hermanos, por la falta de estudio, es que no podemos hacerlo correctamente. Y a todo le decimos amén. Por eso, hermanos, aquí usted no coma entero. ¿Listo, hermanos? Estudie, lea. Por eso, hermanos, estamos leyendo. Por eso estamos leyendo muchos libros, estamos leyendo la Biblia, la estamos estudiando. ¿Para qué, hermanos?
para que no caigamos en engaños. Por último, hermanos, le animo para que usted se dedique juiciosa a leer, a comprender la Escritura, a meditar y a estudiar. Mire, tome un libro de la Biblia, el que más a usted le llame la atención, Antiguo o Nuevo Testamento, y comienza a estudiarlo. Pero lea toda la Biblia todos los días. El Proverbio, como lo hemos manifestado, ¿cierto? El libro de Oseas, que estamos diciendo que lo leamos también, y ya el libro que usted ha considerado. Muy bien, hermanos, esta enseñanza va a tener solamente un punto, hermanos. Y es características de los falsos maestros en la isla de Creta. Esta va a ser la primera parte. Características de un falso maestro en la isla de Creta. Ahora, hermanos, va a haber un subpunto que me gustaría que usted lo colocara de una vez allí, que es el subpunto A, y tiene una pregunta: ¿qué es un falso maestro? Y en esa pregunta que va a ser respondida, usted, creo yo, que va a tener toda la claridad para saber, mi amado hermano y mi amada hermana, pues, ¿qué es un falso profeta? Muy bien, entonces, hermanos, vamos a iniciar. Punto número 1, características de los falsos maestros en la isla de Creta. Les recuerdo nuevamente, hermanos, que esta es la situación. Pablo está en la cárcel, en una cárcel de Roma, y el apóstol Pablo escribe lo que hoy conocemos como las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y también Tito, cartas pastorales. Y esas cartas pastorales, hermanos, pues se les conoce así sencillamente, hermanos, porque son cartas que hablan a una iglesia específicamente. En primera y segunda de Timoteo se le está hablando a la iglesia de Éfeso, y en la iglesia de Tito, o donde estaba Tito, se le está hablando a la iglesia de Creta, o a las iglesias allí en Creta. Por eso, hermanos, es importante, antes de comenzar cualquier libro, que si usted tiene la oportunidad de comprarse una Biblia de estudio, o una Biblia que a usted lo introduzca ese libro, primero lea la introducción, que usted sepa a qué se va a meter. Pero no es posible que usted primero lea el libro y al final ya haga la introducción. Muy bien, hermanos, hay un catedrático llamado Norbert Brods. Este hombre, catedrático de historia de la iglesia antigua y patrología, es decir, lo que estoy diciendo es estudio de la vida, las obras y la doctrina de los padres de la iglesia. Todo lo que es patrología es la doctrina de la vida, las obras de los padres de la iglesia. Este hombre, un hombre estudioso, dijo lo siguiente, hablando de los falsos profetas, ¿no? O falsos maestros, abro comillas. Él afirma esto: los falsos maestros son el polo opuesto al modelo escritural e ideal de todo ministro de la iglesia y de todo creyente. Quiero repetir esa frase porque me parece maravillosa. El polo opuesto al modelo escritural e ideal de todo ministro de la iglesia y de todo creyente. Esos son los falsos maestros, el polo opuesto. ¿Cuál es el polo opuesto del amor? ¿Cuál? El odio, que es como lo que conocemos en gramática como un antónimo, ¿no? Es por esto que el apóstol Pablo fue, hermanos, tan exigente. El apóstol Pablo fue tan exigente y tan radical en las cualificaciones que debían tener aquellos hombres de las ciudades de Creta que iban a ser puestos como pastor, como joven, como pastor por el joven Tito. Por eso, hermanos,
el hecho de que ya hayamos terminado las características pastorales, no se olvide de ellas. No diga, bueno, ya las miramos, qué chévere, de pronto un día. No, hermanos, esté usted siempre alerta, vigilante, aún de ese pastor que usted escucha en la radio. Pregúntese si realmente es de buena doctrina. Y le digo algo, el hecho de que use la Biblia, el hecho de que hable cosas como parecieran bíblicas, no significa que sea un buen pastor, para que usted lo sepa. No se deje engañar. Estos ancianos llamados por el Señor, allí en la isla de Creta, estos ancianos tenían que enfrentarse ¿a quiénes? A falsos ministros, a falsos pastores, a falsos ministros, pero ojo, del Evangelio, porque allí ya estaba el Evangelio, ya estaba Cristo. Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, pero los apóstoles tenían muy claro qué era el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de la gracia. Y por lo tanto, Tito, junto con estos pastores, debían estar preparados, hermanos. Por eso para nosotros aquí en la iglesia es un gusto y es un honor a ustedes discipularlos y prepararlos en cada enseñanza, para que usted no se deje engañar. Si usted, hermano, se deja engañar es porque realmente usted no estudia, porque realmente usted no lee, porque realmente usted hace lo que otros hacen. Toman la Biblia el día domingo, la sacan, la traen y llegan a la iglesia, a la casa, la guardan y hasta dentro de 8 días. Y esta Biblia es para leerla ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuándo debemos orar? Todos los días. Pregunta, ¿debemos ayunar? Claro, pero con propósitos claros, hermanos. En primera de Timoteo, capítulo número 3, usted quiere ir allí conmigo, no tiene que leerlo, pero sí puede ir allí conmigo. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo del 3 al 11. Primera de Timoteo 1, del 3 al 11. No lo vamos a leer, pero sí mírelo. Usted puede darse cuenta que el apóstol Pablo también le está advirtiendo ¿a quién? A Timoteo, de la oposición que estaría en contra de la sana doctrina. Usted lo puede ver allí. Y ahí, casi al final, Pablo pone el ejemplo de 2 hombres que se alejaron de la verdad. ¿Quiénes eran? Himeneo y Alejandro. ¿Sí lo nota allí? Ahí usted los puede ver. Y según el relato, ellos naufragaron en cuanto a la fe. Primera de Timoteo 1, del 3 al 11. Dice que estos hombres naufragaron en cuanto a la fe. Cuando alguien naufraga, usted sabe qué significa, ¿no? Ellos lo hicieron de esta forma. En la isla de Creta, Tito tenía que enfrentarse a muchos opositores, lo mismo que Timoteo en Éfeso. Lo mismo, hermanos. Ahora, pregunto, ¿hoy en día tenemos que enfrentarnos a falsos profetas? ¿Ustedes qué piensan? Sí. En las redes sociales que vemos, las que usted tenga, le van a aparecer predicaciones. Por ahí están usando la IA, alguien está usando todos los días como una especie de oración con el rostro de un falso profeta actual llamado Carlos Luna. Y él se colocó cash, que en español es dinero, dinero Luna. Y todos los días alguien coloca, buenos días Dios, buenos días Espíritu Santo. Hermanos, si usted va a predicar la palabra, hágalo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y si usted quiere hacer un audio, hágalo usted mismo. Pero hermanos, la IA se está aprovechando de una manera deshonesta, de una forma que no se debe hacer. Ahora, hermanos, ¿qué es un falso maestro? Ese es el subpunto A. La palabra falso maestro viene del griego pseudodidascalos. Pseudodidascalos. Y esta palabra falso maestro, que es una frase, la repito nuevamente, el griego pseudodidascalos,
didascalos, así se escribe, con K. Esta palabra, hermanos, en el griego se usa mayormente en plural para hablar de muchos, de hablar de falsos maestros. Y anote este texto que le voy a dar a continuación, segunda de Pedro 2:1, segunda de Pedro 2:1. Allí observamos esta palabra. Por eso, hermanos, es que nosotros acá decimos, en la actualidad, es que ellos son pseudo pastores o pseudo apóstoles. Estamos diciendo que son falsos, que no son bíblicos. Por eso, hermanos, no es bueno que usted escuche a todo el mundo, hermanos. Es bueno que usted entienda que es una iglesia bautista reformada particular y que usted comience a escuchar esos buenos maestros. Pero si usted dice, no, yo escucho una enseñanza de este hermano, pues está torcidito, sí, pero no, hermanos, es que no se trata de eso. Por eso, hermanos, debemos cuidar nuestro oído, hermanos. Un falso maestro falsifica o adultera la verdad alegando que son los mensajes de Dios. Por eso son falsos maestros, porque ellos falsifican, ellos adulteran la verdad alegando que son el mensaje de Dios. Pensemos en esto. Su padre o su madre le envían a comprar una leche, 3 panes y una salchicha. Y usted llega a la panadería y le dice a la señora, véndame 4 panes, la mitad de una salchicha y una leche pequeña. O no me dé leche, deme un jugo. ¿Eso es lo que a usted le pidieron? No. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Lo que hacen, hermano, es adulterar, alegando que es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, los que defienden el pastorado femenino, ¿con qué argumentos lo defienden si no existe, hermanos? Usted no puede, por ejemplo, decir que es que todos somos iguales en el Señor y por eso entonces todos deben predicar, cuando Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, claro, todos somos iguales en el Señor porque todos hemos sido salvados por gracia. Pero es que una cosa es ser salvados todos por gracia, es decir, los que el Señor quiera, hombres o mujeres. Otra cosa muy diferente a decir que es que esta mujer fue llamada al Señor para el pastorado cuando no hay argumentos. Cuando hablamos de falsos maestros, estamos diciendo, hermanos, que ellos consiguen un beneficio deshonesto por medio de la palabra de Dios. Ellos, los falsos maestros, consiguen un beneficio deshonesto por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe? ¿Haciendo qué, hermanos? Haciendo mercadería de almas. Haciendo mercadería de almas. Anote, solamente para que lo busque después, Tito 1:11. Que tengo varios versículos, pero solamente voy a leer algunos. Tito 1:11. Y acompáñenme ahora sí a segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3. En segunda de Pedro 2:3, vean lo que dice precisamente el apóstol Pedro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Note que de parte de Dios ya hay un decreto para ellos, por estar engañando, hermanos. Y ojo, porque usted y yo también podemos volvernos engañadores. Podemos torcer la palabra simplemente porque a mí se me ocurre torcer la palabra. Como a mí me enseñaron eso, entonces yo predico eso y así es. No, hermanos. Recuerden, hermanos, que hay unas reglas de interpretación para la Biblia y esas debemos usarlas. Solamente anote estos 2 textos más. Segunda de Pedro 2, 14 y 15. Segunda de Pedro 2, 14 y 15 y Judas 1, 16.
Segunda de Pedro 2, 14 y 15 y Judas 1, 11. Y acompáñeme a Judas 16. Recuerde que podemos decir Judas 16 o Judas 1, 16. No hay ningún problema. Está diciendo lo mismo. Porque solamente hay un capítulo, ¿no? Judas está antes del libro de Apocalipsis. Entonces leamos Judas 16. Estos, hablando de los falsos maestros, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Estas personas les gusta adular. Oh, hermana querida, qué maravilloso. Hermana, me bendice cuando ofrendas. Y de ahí empiezan a decir, pero si de pronto Dios te da más para bendecir, pues hazlo. ¿Sí? Empiezan a adular, sacando provecho. Sacando provecho. O de pronto va ese hombre falso profeta a su casa y usted le dice, pastor, quisiera tomarse un cafecito. No, hermana, de pronto, no sé, no tiene de pronto un churrasco, hermana, mire que no, como que mi estómago no sienta bien el pan con café, de pronto, no sé, una carne asada, una pechuga, algo así. Ahí usted tiene que discernir. Qué pena, pastor, solamente puedo ofrecerle pan con café, no tengo más, pastor, ¿sí? Y puede ser un ejemplo trillado, hermano, pero es un ejemplo, hermanos. ¿Qué dice, hermanos, entonces? Estas personas sacan, ¿qué? Provecho. ¿Cómo? Con adulación. Es como aquel hombre que quizás va a venir a decirle a usted que quiere ser el novio, pero usted sabe que no es creyente, y le dice, oh, qué hermosa, hermosa entre las más hermosas, eres la única en este mundo. Aduladores. Y cuando consiguen lo que tienen, hermanos, ¿qué hacen? Se van. ¿O estoy mintiendo? Eso es lo que sucede, hermanos. Pero mi punto es que así son los falsos profetas. Anote este otro texto para que lo busque en su casa. Ezequiel 13, 19. Yo estuve leyendo, hermanos, Ezequiel, y si usted lee Ezequiel, pero muy atentamente, se dará cuenta que Dios está en contra de ellos. Tremendamente, hermanos. Es decir, mire, alguien puede pararse en un púlpito a inventar cosas, pero los falsos maestros, Dios ya tiene un juicio contra ellos. Que Dios nos libre, hermanos, de ser falsos profetas. Es preferible, hermanos, y no me malinterpreten, tener 50 personas que tener 1000 e irme para el infierno. Ahora, ¿qué hacen los falsos profetas o los falsos pastores? Tuercen la escritura a su antojo sin darle el sentido claro al texto. Por eso, hermanos, cuando usted escucha un pastor que comienza por un texto y después va por allá a Apocalipsis, pero el texto no tiene nada que ver con lo que están hablando, y después se mete por allá y habla de Moisés y ya cambia el tema, ojo, hermanos, porque no hay coherencia. La escritura es tan perfecta que cada texto que usamos debe tener coherencia. ¿Sí me explico? Por eso hay textos paralelos. Alguien que es falso fabrica herejías humanas y diabólicas. Las fabrica, hermanos. Es una fábrica de herejías humanas y diabólicas. Y hay que tener cuidado con esos pastores que, siendo casados, siendo ancianos, enamoran o quieren enamorar a las señoritas. Por eso ustedes, hermanas, tienen que estar siempre muy atentos. ¿Cómo es el abrazo del pastor? ¿Cómo es el saludo del pastor? Y en serio, hermanos, ¿cómo es la mirada del pastor? Y más si es casado, ¿no? Estos fabrican herejías humanas y diabólicas. Mire otra cosa que ellos hacen. Son obreros fraudulentos. Según 2 Corintios 11:13. Son obreros fraudulentos. Es decir, sí son obreros, claro, pero que fraudean la palabra del Señor.
La palabra de Dios en 2 Corintios 11:15 dice que ellos son ministros de Satanás. ¿Sí se da cuenta? Usted lo puede buscar si quiere. 2 Corintios 11:15. Pablo dice que ellos son ministros de Satanás, hermanos. ¿Y cuántas veces no le creímos a esos ministros de Satanás? Por ejemplo, pactando el dinero, porque pensábamos que eran hombres de Dios. ¿O cuántas veces no nos dejamos imponer las manos de ellos y todavía nos caíamos pensando que eran del Señor? Pero no, hermanos. Un falso profeta, un falso pastor es malvado, es mentiroso. Él se muestra primero con una falsa piedad hasta que él logra su cometido. Por eso siempre están manipulando con las ofrendas. ¿Debemos ofrendar para las iglesias? Sí, hermanos. Sí, debemos hacerlo. Debemos dar nuestros diezmos, claro. Pero hermanos, no podemos dejarnos manipular. Un falso profeta es un mercachifle. Anote esa palabra, mercachifle. Yo me acuerdo alguna vez, es que no me acuerdo, pero me acuerdo que alguna vez a alguien le sonó el teléfono. Ya me acordé de ese momento. A alguien le sonó el teléfono, yo estaba ahí con ella y salió en el teléfono así, salió un hombre, el gran mentiroso. A mí me dio curiosidad y dije a la señora, venga, ¿y usted quién es el gran mentiroso? Ese es mi esposo, es mentiroso. Por eso le puse el gran mentiroso. No, en serio, hermanos. Entonces, a estos hombres se les conoce como los mercachifle. La palabra mercachifle viene del griego kapelos. Y esta palabra kapelos, ¿sabe qué significa? Conseguir ganancias deshonestas. Comercializando con cualquier cosa. Conseguir ganancias deshonestas comercializando con cualquier cosa. Y lo voy a decir algo, hermano, no es lícito que en una iglesia se hagan rifas, para que lo sepa. Si algún día usted va a pensar hacer una rifa, no va a hacer una rifa y vamos a vender las boletas a 10.000, no vamos a sacar, no. Y otros lo escudan. Alguien me dijo alguna vez, pastor, esto no es una rifa, esto es un sorteo. Pues es lo mismo. Esto es un sorteo, pastor, rifa no es. Bueno, ya no me dije nada. Si el día de mañana usted tiene una necesidad económica gravísima, hermanos, ore al Señor y recuerde que tiene una iglesia que le puede ayudar. Así son las cosas. Pero no es, hermano, ir a comprar la plancha, no es ir a comprar, hermano, la olla rosera y ponerla a 2.000 pesitos, pastor, esto es económico. No, hermanos. Porque usted se va a convertir en un mercachifle. Va a conseguir ganancias deshonestas comercializando con cualquier cosa. Y eso es lo que hacen los pastores. Hermanos, voy a sacar un libro buenísimo. Buenísimo. Usted va a ser el primero en tenerlo. Ya falta un poquito. ¿Ustedes me lo van a comprar? Sí, pastora, ¿cómo? 150.000 pesos. Y necesito además de eso que cada uno de ustedes lleve de a 100. Entonces cada uno lleva de a 100 para su casa y me los vende. Multiplica 100 por 150.000. ¿Cuánto puede dar? Entonces, hermanos, no dejemos engañar, hermanos. Creo que el concepto hasta aquí es claro, ¿sí o no, hermanos? ¿O no? Sin embargo, lo estaremos ampliando más adelante. Veamos entonces, ahora sí, hermanos, las características de estos falsos profetas. Miren la primera, de acuerdo al versículo 10. Contumaces. Contumaces. Primera característica, de acuerdo al versículo 10. Contumaces. ¿Qué dice el texto? Versículo 10a. Porque hay aún muchos contumaces. Bueno, si usted los anteriores los anotó también como características, está bien, hermanos, no pasa nada, tranquilo. La palabra contumaz o contumaces viene de una palabra griega llamada anupotactos. Anupotactos, con K. Anupotactos, ¿sí? Así.
Esta palabra, ¿sabe qué traduce? Cuando alguien usted le diga, es que usted es un contumaz, traduce una persona rebelde, una persona desobediente, una persona infiel, una persona que no se sujeta, una persona iracunda, contumaz. Usted también la puede usar lícitamente si usted ve una persona así, hermano, usted es contumaz, usted no se sujeta, usted es desobediente, usted es infiel. Pero eso no es para reírnos, el problema es que la comparación es con un falso profeta. Esa es la comparación. Estos falsos maestros judíos estaban sujetos ¿a qué? A sus vanos pensamientos. No aceptaban y se negaban a obedecer la doctrina fundamental de la iglesia. Por eso eran contumaces. Miren lo que ellos hacían. Ponían en tela de juicio la autoridad de sus líderes y principalmente la enseñanza y obra de Cristo. Ellos hacían eso. Les repito, estos falsos maestros judíos estaban sujetos ¿a qué? A sus vanos pensamientos. Hermano, tengan cuidado cuando usted está sujeto a sus vanos pensamientos, porque de pronto para lo que para usted puede ser bíblico, el Señor lo acepta como antibíblico. Es que yo lo hago así, es que es mi manera, es que es mi forma, es que mi pensamiento no se meta. No, evaluemos si es lo que la Biblia dice. Estos falsos maestros judíos no aceptaban, hermanos, la doctrina de la iglesia, no aceptaban la autoridad de sus líderes, pero no aceptaban la enseñanza de Cristo. ¿Cuál era la enseñanza de Cristo? Que Cristo había muerto, pero que había vivido santamente y que por su obra muchos iban a ser salvados. Ellos no aceptaban eso. Al contrario, estos falsos maestros eran rebeldes para aceptar la verdad. Rebeldes, no solamente para aceptar la verdad, sino rebeldes para dejarse corregir. Y mire, hermano, si a usted un día alguien le llama la atención y a usted no le gusta que le corrijan, usted es rebelde. Así usted se muestra muy espiritual, rebelde. Rebelde ellos eran rebeldes para sujetarse al liderazgo. Generalmente cuando las personas van creciendo y tienen más de 40 años, 40, 50, 60, tenemos, porque yo tengo 50, un grave problema, y es que pensamos que lo sabemos todo, ¿cierto? Yo ya lo viví, yo ya pasé por eso. Sí, usted lo pasó, pero eso fue lo que a usted le pasó. Pero yo también, o por ejemplo mis hijas también pueden a mí corregirme, ¿sí o no? Pueden llamarme la atención. El problema, hermanos, es que a veces somos como los falsos maestros. Somos rebeldes, hermanos. Y a veces no nos sujetamos ni siquiera al Señor. Y ojo, porque si usted no se sujeta, por ejemplo, al pastor o a los pastores de la iglesia, le tengo una mala noticia. Usted no se está sujetando a Cristo. Y por lo tanto usted es rebelde. Hermanos, ¿vamos a hacer esto? No. Hagamos esto otro menos. ¿Y por qué no? No. Y para todos un no, todos un no. ¿Sí? Rebelde. Son personas que se emancipan en todo tiempo. Y mire esto, hermanos, para que usted note que es un falso maestro o una falsa persona, no le rinden cuentas a nadie, hermanos. A nadie. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Pero para qué? ¿Pero qué quiere saber? ¿Pero hasta dónde usted va? ¿Sí? No, hermano, preguntas sencillas. ¿Cómo está usted? No, bien. ¿Y su hogar? No, pues ahí vamos. Bueno. Los judíos, que eran falsos de ese tiempo, además de lo que ya he dicho, ellos querían desviar la verdad de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ellos mostraban una verdad a su medida, pero ellos quitaban de que Cristo había muerto, claro, pero que Cristo quedó ahí. Ellos quitaban la otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Que el Señor había resucitado. Y recuerden, hermanos, que el evangelio que predicamos tiene que ver con la verdad de la muerte de Cristo y con la resurrección. Y además de eso, hermanos, también con su segunda venida. Usted tiene que entender que un día Cristo va a venir por su iglesia.
¿Usted espera al Señor? Claro, yo creo que sí. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Algunos te ofrecen salvación más obras. Permítame explicarle. Algunos te dicen a ti, haz esto o aquello y vas a ser salvo, ¿cierto? Ven a la iglesia, claro, pero trae tus ofrendas y trae unas buenas ofrendas. Vende tu carro, vende tu anillo, vende hasta tu perro y traes el dinero. Y eso pasa, hermanos, eso pasa. Pero, ¿sabe, hermanos? Usted y yo necesitamos solamente una cosa: la gracia de Dios, no más. ¿Para qué? Para ser salvos y para poder vivir para su gloria. ¿Sí o no? Solamente necesitamos eso. Usted y yo no necesitamos, hermanos, hacer pactos ilícitos. Hermanos, ¿cómo ven la iglesia? Como pequeña, ¿cierto? Sí, pastor. Hermanos, por favor, necesitamos que más o menos, voy a darles a ustedes unos sobres, hermanos, y hasta que esos sobres se engorden, usted me lo trae. Ahí más o menos ya hice la cuenta, caen como unos 20 millones, por favor. Entonces, luz aparte, Xiomara aparte, así, cada uno aparte. Entonces yo cuento, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 20, más o menos 120 millones. Sí, me sirve. Y lamentablemente, hermanos, dentro de muchas iglesias locales hay muchos así. ¿Cómo? Rebeldes, hermanos. Pero no hablo de pastores, hablo de hermanos. El problema es que esos hermanos no se dan cuenta que son rebeldes. ¿Cómo sabemos que son rebeldes? Escúcheme, y aquí voy a terminar. No se someten a nadie. No dan cuentas de su vida a la iglesia, ni tampoco a sus pastores. Viven pecando todo el tiempo. Viven murmurando de todo. Nada les gusta. Esas sillas están muy duras. ¿Por qué no compramos unas más bonitas? Esas mesas están muy grandes. Ese pastor viste como mal. ¿Por qué no han venido tantas personas? O sea, por todo se quejan. Por todo se quejan. Si uno les da café, porque está así como muy oscuro. Si se lo da más blanquito, porque está tan blanco. ¿Qué me le echaron? ¿Colbón? ¿Qué pasa? O sea, nada les gusta, hermanos. Miren, hermanos, ya hablando muy en serio, que Dios nos ayude, hermanos. ¿Sí? Porque podemos caer nosotros en una desgracia sin darnos cuenta. Póngase en pie. Vamos a dejar hasta ahí nomás, hermanos. Señor amado, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra y nos ayuda y nos permite poder entender y poder revisar a través de estas lecturas quiénes son engañadores, quiénes son rebeldes. Hoy yo te pido que nos perdones a nosotros y que nos ayudes, Señor, a ser verdaderos en ti. Gracias por los hermanos que están y gracias por los que un día vas a traer. Guarda nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y nos encontramos ahora, hermanos, para la Santa.